¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Disculpe, apenas Buenos la días, tardanza, me profesor. tardé poquito. Buenos días, profe. No se preocupen, yo también me tardé un poquito, pero ya estamos. He tenido algunos problemas de conexión. No sé cómo ustedes andan en internet. Pues también tantito, un poquito de... Sí, se está trabando un poquito. Sí, Y así andamos en general. Pero bueno, bien. ¿Qué fue lo último que vimos la sesión pasada, chicos? vimos la Constitución de 1957. 17. Ok, entonces nos tocaría No, me equivoco. analizar el preámbulo de la Constitución del 17 y cómo se desarrolla el ambiente político en la primera parte del siglo XX. Y aquí vamos a manifestar lo siguiente. La Constitución de 1917 en realidad la vamos a tener que fragmentar, no lo vamos a ver hoy en todo su contenido. Pero sí nos vamos a ir a las partes fundamentales que implica el poder analizar desde el sistema presidencial, el sistema partidario y todo lo que tiene que ver ya con la creación y fundación del México que hoy tenemos. Y aquí hay algo importante. En realidad, la Constitución de 1917 tuvo muchos problemas también para poder ejecutarse, para poder entrar en vigor dentro de la realidad social que en aquel momento existía. Más o menos el sistema partidario de México tiene su auge en la época del presidente Plutarco Elías Calles, es decir, por ahí del año 25, 23, casi 30, mejor dicho, del México del siglo XX, después del presidente Obregón. Y bueno, el problema con Calles también fue importante porque hubo un conflicto entre el presidente Calles y el presidente Lázaro Cárdenas tiempo después, tanto que incluso el presidente Calles tuvo que abandonar el país porque se le decretó el exilio. Imagínense hasta dónde llegó el conflicto de estos presidentes. Pero también es una realidad que este presidente, Plutarco Elías Calles, es quien en realidad funda lo que hoy conocemos como el sistema político mexicano, porque él es quien funda en realidad el primer consenso para dejar atrás las armas. Y me estoy refiriendo a la creación del PNR, actualmente PRI. De ese tamaño es la aportación de este expresidente. Si bien es cierto, hubo conflictos posteriormente con él, también es cierto que es el primero que funda el primer partido mexicano. Y bueno, todos conocemos que estuvimos bajo ese yugo durante pues cerca de 70 años, ¿no? Es decir, estuvimos un tiempo muy prolongado con este presidente y bueno, se dieron y se generaron bastantes situaciones durante esta parte de la historia. Es algo bonito de analizar porque en realidad el escenario que se empezó a vivir en aquel momento fue complejo. Y aquí la primera parte del siglo XX en México ya no era el conflicto como tal entre liberales y conservadores, como lo habíamos venido estudiando en todo el siglo XIX, ¿no? Que en realidad todo el siglo XIX está lleno de tragedia. En la primera parte del siglo XX y posteriormente, yo creo que hasta el año 2000, que es cuando sale el PRI y llega el PAN, ustedes se acordarán muy bien de ello, con el presidente Fox, la pugna en México deja de ser ideológica por convertirse meramente en poder. Es decir, los políticos del siglo XX son muy distintos a los políticos del siglo XIX, porque los políticos del siglo XX sí peleaban por ese poder de dirigir al país, esta ambición de controlar todo lo que pasaba dentro del territorio nacional. Es como que una lucha diferente a la que en realidad teníamos en el siglo XIX. Y esta básicamente fue la primordial. En realidad, todo este sistema que empezamos a tener eh, funge y parte desde un artículo que me parece que es fundamental siempre estudiarlo,
que está en la Constitución es el artículo 39, el que establece, en pocas palabras, la definición de soberanía. Pero bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan cuando hablamos acerca de la soberanía? Yo entiendo por soberanía que es total, ¿no? O sea, quieren todo el territorio, ser los únicos que ordenen, como acaba de decir, y manden, ¿no? A toda la región, todo el país. Entonces, yo entiendo como soberano, no sé, pues así como podría ser antes, ¿no? Como un rey de toda la patria, bueno, de todo el país, no Como sé. monarca, Eso. ok, listo. Te escucho, Josué. Ahí está. Pues yo le entiendo que pues soberanía pues es la autoridad o el poder que puede tener la representación del pueblo en una persona, y esta a su vez otorga el poder o reside el poder político, pues a ver si me doy a entender. Pues es la autoridad donde reside el poder político para mí. O es también la soberanía, hablando del pueblo, sería la soberanía, la independencia, pues también se puede decir, entra la independencia, entra la libertad, entra también la garantía de darle o que debe tener una nación. La soberanía es como la independencia de la autosuficiencia que debe tener una nación. Entonces, eso yo comprendo que es soberanía. Sí, somos soberanos. Sí, y la soberanía es que tenemos una dignidad delante de todas las naciones, viéndolo desde el punto de vista, desde el punto de vista nación. Y de individual sería en el individuo, según yo. No sé, pero si esté bien. Ok, listo. Vamos a leer el término como tal desde el artículo 39 de la Constitución. Esto es algo importante. Como podrán darse cuenta, este artículo no ha cambiado absolutamente nada desde la publicación de la Constitución. Es decir, es un artículo intacto. Incluso hay una reseña en la parte de abajo que dice artículo original publicado el 5 de febrero de 1917, que es el día que se publica la Constitución de 1917, el 5 de febrero. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es un artículo que permanece puro. Y este artículo nos establece el término de la soberanía. Pero la soberanía, en realidad, la vamos a comprender como el poder del pueblo, el poder del gobierno como tal. Pero el artículo 39 nos define de dónde surge ese poder y nos dice lo siguiente: la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Vamos a ir por partes. Entonces dice, el poder reside en el pueblo, es decir, reside en la gente. Ningún político tiene poder si nosotros no se lo otorgamos. Número 2, dice, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Es decir, cualquier persona que esté dentro del servicio público nos tiene que beneficiar y este trabaja para nosotros. Entonces, esta es una nueva conceptualización del ser servidor público, porque eso implica que el ser servidor público no es solamente trabajo para mí o trabajo para mi partido, no. Trabajas para poder solucionar y apoyar en tu respectiva competencia al beneficio de la gente. ¿Por qué digo que en su respectiva competencia? Porque es obvio que no todos los servidores públicos van a estar dando cosas. Por ejemplo, los que trabajan en la fiscalía, su cargo está para poder investigar delitos. Los que trabajan en el Poder Judicial, juzgar a los delincuentes. Los que trabajan incluso en los ayuntamientos, obra pública, ¿no? Lo que es alumbrado, pavimentación, seguridad. Los gobiernos estatales,
básicamente para hacer la coordinación de todas las presidencias municipales, más proyectos de infraestructura, proyectos ambientales, algo que genere un beneficio para la sociedad. Pero todos ellos no serían absolutamente nada si el poder o la gente no les diera esa facultad. Y en este caso, el artículo 39 establece que nosotros somos quienes otorgamos esa facultad. Ahora, ¿cómo generalizamos esta facultad? Y vean, vámonos al artículo 40. Dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior. Por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. Y aquí vamos a ir a la primera parte. Somos república representativa. Esta ya me está estableciendo el régimen político. Esta palabra ya me está estableciendo el régimen político que va a tener México. ¿Y en qué consiste este poder político que va a tener México? Pues la palabra república representativa implica también hablar acerca de la democracia representativa. Es decir, que por el tamaño de país que somos, no podemos elegir de manera directa a nuestros representantes. Es decir, yo quiero que sea, no sé, mi primo, el presidente municipal. No puedo. ¿Por qué? Porque no solamente soy yo, tenemos que tomar el consenso de todos los que vivan dentro del municipio, si es un estado, de todos los que vivan dentro del estado, y si es el presidente de la República, de todos los que vivan en el territorio nacional. Entonces, por el número de habitantes, no podemos elegir mediante una votación directa, como a lo mejor lo podemos hacer en un salón de clases, sino que tenemos que ir a las mayorías, y en esta parte, la representación implica que aquel que salga electo o elegido dentro de esa mayoría tendrá que gobernar para todos, no solamente para los que votaron por él, sino tendrán que gobernar para todos, en beneficio de toda la gente. En pocas palabras, la democracia representativa es como también nosotros lo conoceríamos como la democracia indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no hay un voto directo, sino que de la suma de votos o de votaciones se escoge aquel que haya tomado o que haya tenido el mayor número de votos. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Listo. Entonces, eso anótenlo. República representativa es democracia representativa. Son similes. ¿De acuerdo? En donde, obviamente, Sí. vamos a escoger diputados, senadores, presidentes, gobernadores y presidentes municipales. Y esos que elijamos, la mayoría, van a tener que gobernar para todos. Ahora, vean el 41, dice, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Recuerden que los poderes de la Unión son todo el poder ejecutivo, todo el poder legislativo y todo el poder judicial. Tenemos 3 poderes de la Unión. Entonces, nosotros ejercemos la soberanía a través de ellos, por eso los elegimos. Y ellos tienen como obligación gobernar para beneficio de nosotros. Si es un delincuente, obviamente juzgarlo, y si es que resulta culpable, el poder sancionarlo con la pena que le corresponde. Si es el poder legislativo, generar leyes en beneficio del país en general, de todos nosotros, de la colectividad. Si es el poder ejecutivo, él es quien lleva a cabo la administración del Estado, es decir, él elige en qué va a gastar y él también es quien logra representar al país en los conflictos de derecho internacional. Como por ejemplo, ustedes ya vieron ahorita la visita que hizo el presidente Andrés Manuel con Trump. El presidente Peña incluso fue también con Obama y con Trudeau, que era o es el ministro de Canadá, y así todos los expresidentes. Pero ellos van en representación no de sí mismos, van en representación de todos, absolutamente todos los mexicanos. Los que ahora hablamos, somos 125 millones de habitantes. O sea, somos muchísima gente, es un país muy grande, ¿no?
Bueno, ni España ni Francia, que fueron países que quisieron invadir México, tienen una población tan grande como la tiene México. Esos países son una tercera parte de nosotros, para que se imaginen la magnitud de personas que somos hoy en día en el país. Somos muchísimas. En lo que toca a los regímenes interiores, en los términos respectivos de las constituciones federales y de cada estado. Ustedes recordarán, chicos, que cada estado de la República tiene su propia constitución y no solamente tiene su propia constitución, también tiene su propio régimen interior. En el caso de Puebla, nosotros estamos divididos por municipios y estados. Y cada gente o cada persona, dependiendo de dónde viva, podrá elegir ya sea a su presidente municipal o a su gobernador. Ahora, vamos a esta parte. Vean, la renovación del poder legislativo y ejecutivo ya nos habla de los poderes de la Unión. Se realizará mediante elecciones libres, es decir, mediante votaciones auténticas y periódicas. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en el caso de los gobernadores, ellos están 6 años en el poder. En el caso de los presidentes municipales están 3 años con opción a reelegirse. En el caso de los diputados y en el caso de los senadores, recuerden que los diputados están por un periodo de 3 años y en el caso de los senadores están por un periodo de 6 años. Entonces, en el caso del presidente y del presidente de la República, él es electo por un periodo de 6 años. Entonces, aquí viene la parte importante. Nosotros para poder votar, para poder ir a las elecciones, necesitamos forzosamente, obviamente, tener un sistema democrático en donde todos los partidos políticos se ejerzan. Y vean lo que dice. ¿Cómo vamos a poder elegir entre la renovación del poder legislativo y ejecutivo? Y viene la primera parte, dice, los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos y obligaciones y prerrogativas que correspondan. En pocas palabras, nosotros vamos a las elecciones, pero también dependiendo de las opciones de los partidos políticos. Y es aquí donde vamos a comenzar en realidad hoy la clase. ¿Desde dónde surgen los partidos políticos? ¿Quién funda los partidos políticos? Y cómo ha ido la transición de los partidos políticos dentro del sistema político mexicano. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Pues sí, sí, ¿no? Ese es lo que quedamos en la clase pasada, profe, pendientes de ver cómo se fundan los partidos políticos en México, que pues como usted mencionó, a partir de 1920, con el presidente, más bien, tengo una duda por ahí, pero Plutarco estaba en el poder en aquel tiempo, ¿verdad, profe? Sí, fue después. Pero había otro, después no recuerdo quién fue, que fue el que realmente fundó con el partido de los trabajadores, la clase trabajadora, y ya comenzaron a llamarse ya PRI. Por ahí va la historia, medio, por ahí medio me acuerdo. Entonces, hacer una transición del conflicto que venía dándose de la época post-revolucionaria. En el siglo XIX, como habíamos dicho, el conflicto se centró entre pensamiento liberal y conservador. Después, prácticamente de la revolución, el conflicto se centró en el beneficio a las personas más pobres. Sin embargo, con la muerte del general Zapata y con la muerte del general Francisco Villa, sus fuerzas revolucionarias de aquel momento empezaron también a pugnar por poderes. Es decir, como una organización criminal, vamos a ponerlo así. Tú quitas al líder de la organización criminal y ¿qué pasa con los que están abajo? Empiezan a pelearse para ver quién quiere llegar a ser ese dirigente. Lo mismo pasó en esa época. Cuando muere Zapata, los zapatistas se quedan sin un líder. Sin embargo, esos líderes que de alguna manera estaban por debajo de Zapata empiezan a generar alianzas, pero ya no alianzas para conservar la lucha revolucionaria, sino alianzas para poder conseguir o colocarse dentro de las esferas de poder. Lo mismo pasó con la División del Norte con Francisco Villa. Entonces,
hagan de cuenta que este conflicto ideológico y postrevolucionario empezó a dividir incluso a los propios grupos que habían peleado dentro de la revolución. Y esto era un conflicto enorme porque no podían llegar a organizarse, y entonces pasan presidencias, porque después de Carranza sigue Álvaro Obregón, y después de Obregón ya es cuando viene el presidente Calles. El presidente Calles en 1929, esa es la fecha en donde crea al PNR, la primera denominación de lo que hoy conocemos como PRI. Sin embargo, pues para que esto se pudiera dar, pues él logra agrupar a todos esos grupos desechados o divididos de las fuerzas postrevolucionarias. Entonces, cuando agrupa a estas organizaciones, es cuando logra fundar al primer padre del PRI, el PNR, en 1929. Pero bueno, antes de que continúe, vamos a ver la biografía de este hombre, que en este caso es el presidente Calles, y después veremos la historia del PRI como tal, y vamos a ir comentando los difíciles momentos que México vivió durante la transición partidista, porque esta transición partidista de dejar las armas revolucionarias por convertirnos en partidos políticos también generó muchas muertes, y no fue tan sencillo en realidad este cambio o este cambio de naturaleza en el paradigma electoral mexicano. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante, proveniente de una familia de buena posición económica. Elías Calles se recibió como maestro en 1894 y se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas. Sin abandonar la docencia, intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde joven empezó a beber, como su padre, pero logró dejar el alcohol en 1899 y en ese mismo año se casó con Natalia Chacón. Hacia 1903 comenzó a cultivar las tierras de su padre, el rancho de Santa Rosa, pero dejó esas labores 3 años después. Entonces se trasladó a Agua Prieta, donde el gobernador maderista José María Maytorena lo nombró comisario y se encargó de la aduana. Después de la decena trágica, Elías Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos, y el 5 de marzo de 1913 entró al país con un pequeño contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Calles, designado jefe de armas de Nogales, quedó bajo las órdenes de Álvaro Obregón, jefe del ejército constitucionalista en Sonora. Para diciembre de 1913, Calles ya era coronel y comandante militar de Hermosillo. Tras la victoria de los constitucionalistas sobre el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido. En Sonora, el gobernador Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se ganó también la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maytorenistas y villistas pusieron sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de más de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. Cuando Calles derrotó definitivamente a Maytorena, Carranza le extendió el nombramiento de gobernador y comandante militar de Sonora el 4 de agosto de 1915. En ese puesto, Calles promulgó leyes moralizadoras, como la prohibición de las bebidas alcohólicas, logró avances en la aplicación de la justicia y expidió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos, como si quisiera prevenir el abandono que él mismo había sufrido. Además, expulsó al clero del Estado en un acto que presagiaba el mayor conflicto armado de su vida, la Guerra Cristera. En la rebelión de Agua Prieta en 1920, Calles apoya a Obregón contra Carranza. Asesinado este en mayo, los dos sonorenses se convirtieron en las 2 máximas figuras de la revolución. Tenían temperamentos opuestos, pero se complementaban. Obregón era jovial, intuitivo, contradictorio. Calles, lo contrario, introvertido, serio, reflexivo, congruente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculó. Tras la borrasca de la rebelión de la Huertista, el 1 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente.
En su periodo, que abarcó los años de 1924 a 1928, Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril subpacífico que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública, se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo. Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión, pero la rebelión estalló sin su consentimiento. En el occidente de México, una buena parte del pueblo campesino se levantó para defender su religión. Por 3 años, los cristeros practicaron una guerra de guerrillas similar al zapatismo. Con una gran caída en la producción agrícola, 200.000 emigrados y 70.000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial. En 1926 sonaba la Vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final, en noviembre de 1929, se declaró ganador a Ortiz Rubio en unas elecciones que con toda probabilidad perdió. A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y su sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró títeres de Calles. Por eso, a los años que corren entre 1928 y 1934, dominados en realidad por el jefe máximo, se les llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada a la presidencia de un michoacano a quien tenía mucho aprecio, Lázaro Cárdenas. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró limitar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Calles vivió exiliado en San Diego, California, 5 años, hasta que en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional por la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a la patria, Calles se retiró de la vida pública. En privado, practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer, en 1945, afirmó creer en un ser supremo. Como gobernador y presidente, Calles quiso desterrar la fe e instituir a la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos. Vamos a poner una pausa aquí. Yo creo que hay varios datos rescatables antes de que veamos el próximo video. Y tiene que ver con lo siguiente. Como podrán darse cuenta, la postura de poder llegar a los partidos políticos no fue tampoco benévola. O sea, no fue algo de acuerdo, sino que en realidad hubo conflictos todavía dentro del territorio nacional. Fíjense, en lo que va de este periodo, hemos hablado de la muerte del presidente Francisco I. Madero, hemos hablado de la muerte del presidente Venustiano Carranza, quien publica la Constitución mexicana, muere el presidente Álvaro Obregón, y todos han muerto asesinados, ¿no? Incluso también los líderes revolucionarios mueren asesinados. El caso de Zapata y el caso de Villa.
Entonces, en realidad, ¿en dónde dejamos de tener muertos? Pues dejamos de tener muertos precisamente cuando viene la fundación del PNR, de este primer partido político que es creado por el expresidente Plutarco Elías Calles. Digamos que es la primera época en donde entramos en la racionalidad, en donde pues tenemos que acudir a las urnas para votar y no a través del uso de la fuerza. Pero antes de continuar con esta parte, porque aquí es donde se parte en realidad la historia política mexicana, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Los presidentes mexicanos que han llegado hasta la época del presidente Álvaro Obregón, incluso el presidente Calles, pero el presidente Calles ya le toca estar dentro de los sistemas democráticos. Para antes, ¿no? Es decir, lo que le toca a Juárez, lo que le toca a Santana, lo que le toca a el propio Porfirio Díaz, lo que le toca a Francisco I. Madero, lo que le toca a Carranza, todo ha sido básicamente en base a través del uso de la violencia, y no sé si se han percatado acerca de eso. Es decir, ningún presidente de estos es como ahora lo concebimos, ¿no? En donde van, hacen campaña, hacen mítines y tratan de conseguir el voto de la gente. En aquellos años no pasaba así. En aquellos años la gente votaba por ellos porque ya habían arriesgado el pellejo en los diferentes conflictos que se estaban suscitando en la época revolucionaria y mucho antes, desde la época de la guerra de Reforma. Entonces, podríamos decir que en realidad, para poder llegar a ser presidente, tuviste en aquellos años, básicamente, que haber arriesgado la vida y peleado por el país. Con la fundación del PNR, que es el primer partido político mexicano, esto cambia y entonces ya dejamos de ser, pues vamos a llamarlo así, guerrilleros, ¿no? Para poder conseguir la presidencia y nos convertimos en personas diplomáticas, ¿no? En donde ya pues puedo andar con mi traje, puedo andar con mi corbata y mi único objetivo pues es andar en los diferentes estados de la República logrando un consenso. Entonces, este es el parteaguas de dejar la violencia atrás para generar lo que hoy conocemos como el oficio político. Pero el oficio político también incluye muchas otras cosas, entre ellas el poder ocupar a la demagogia, ¿no? Es decir, el prometer cosas que a lo mejor no voy a cumplir. Y muchos otros conceptos más que podemos estar manifestando. Pero bueno, a ver, hasta aquí, hasta dónde vamos. ¿Qué piensa Marisela y qué piensa Josué? Las damas primero, profe. Mari, ¿sí nos escuchas? Bien, creo que ahí hay problemas de conexión con Mari. Bueno, entonces, en esta parte... Es posible que... Te escucho, sobrino. Bueno, pues yo creo que es un avance muy importante y muy bueno. Porque, bueno, creo que manejar una república, conducir los destinos de ella, pues no es cuestión fácil, es creo que para personas grandes, ¿no? Para gente grande. Okay. No sé, experiencia, porque recae en esa persona
los problemas de una nación, de toda la gente. Somos creo que 120 millones de gentes. El elegir un gobernante de manera democrática, rindiendo nuestra voluntad o el contrato social para que recaiga el poder en ella, pues ha sido y creo que es la única todavía para mí en lo personal forma de evitar al máximo revoluciones, guerras, asesinatos. El problema es que no se ha comprendido todavía en México, a menos hasta ahorita que yo estoy escuchando esto. Sí sabía historia, pero no me había dado cuenta, por eso es bueno el derecho constitucional. Y porque sí es feo matar gobernantes. Yo creo que de 1920 para acá, pues yo no recuerdo que mataran a un presidente de la República. No, sí, Álvaro Obregón. Sí. Después de Álvaro Obregón. Álvaro fue el último que fue muerto. Sí, pues fue el último, ¿no? Pero sí funciona. O sea, lo que yo quiero decir es que sí funciona la cuestión de la elección democrática, que el pueblo lo elija. Y otra cosa muy importante que también hizo Plutarco es que ya no subieran al poder militares. Sí, ¿por qué? Porque la mentalidad del militar, no es que yo tenga algo contra ellos, pero la formación tiene que ver mucho. Desde un principio ellos son formados desde que son jovencitos. Y que suba al poder un militar, más si está en el activo todavía o se acaba de retirar, definitivamente para que el militar vuelva a reincorporarse a la vida ciudadana, le va a costar, lleva como mínimo unos 10 años a 20 años para poder, y muchos ya no logran tener vida porque se retiran después de los 70 años o 80 años en el ejército, y otros 20, pues lo que menos quieren es meterse, involucrarse en la vida, porque yo conozco generales que ahí están, ¿no? Ya están retirados, pero no vuelven jamás, no quieren nada saber de la política, no quieren nada de conducir, mucho menos una nación, porque sí es desgastante. Trabajar con una nación es muy difícil, trabajar con un ejército es difícil. Entonces creo que sí, la cuestión es que ahora el pueblo tiene que ver bien a quién debe de enfocar su mirada, porque todo el mundo promete, todo el mundo dice yo voy a ser el mejor para ustedes, pero realmente lo hemos visto que los presidentes más pillos, más ignorantes, no es que yo tenga algo contra los jóvenes, pero son los presidentes más jóvenes. Ese es mi punto de vista, profe. Bueno, en realidad sí, como tú lo dices, Josué, los presidentes mexicanos, como lo hemos estado viendo, han sido personas ya muy grandes, pero a partir de la fundación del PNR estamos hablando que más o menos los presidentes mexicanos a partir de esa fecha tenían entre 45 y 55 años de edad, es decir, no son personas de la tercera edad, tampoco son personas jóvenes, pero son personas adultas con un criterio. Pero bueno, esta es la parteaguas en realidad de cambiar ese sistema que veníamos arrastrando de poder elegir a un presidente con el uso de la violencia. O sea, con el PNR se crea en realidad la historia a través del papel, ¿no? Porque es el voto, dejando de lado las armas. Pero como bien ya lo vieron, la primera elección que enfrenta el PNR también hace un fraude electoral, ¿no? Cosa que nosotros, los que estamos actualmente viviendo, ya conocemos de mucho tiempo, ¿eh? O sea, a los que, por lo menos los que estamos ahorita en esta sesión, nos han tocado dos fraudes importantes, que es la de 1988, con el presidente Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, y la segunda, el segundo ejemplo de fraude electoral es el año 2006, con Felipe Calderón Hinojosa y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que esos dos son los ejemplos de fraudes que nos han tocado vivir. No cuento el de 2012, porque en el 2012 yo creo que sí perdió Andrés Manuel y sí ganó Peña.
Pero bueno, eso es lo que yo, por lo que he estudiado, pienso. Creo que en 2012 Peña Nieto sí le gana a Andrés Manuel sin trampa en las elecciones, sí le gana. Pero ya en 2006 y lo que es en el 88, me parece que sí hubo fraude para el presidente Andrés Manuel, y en el 88 el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Añez de Gortari. Pero bueno, para que nos demos cuenta que este partido en realidad no se funda como muy benévolo, ¿no? Ni se funda como algo pues muy bueno. En realidad se funda pues cometiendo las mismas prácticas que hasta hoy en día pues siguen cometiendo, lo que conocemos como fraudes electorales. Habría que recordar, antes de que continúe, que el presidente Andrés Manuel precisamente impuso una reforma a la Constitución en donde hoy ya es posible poder pisar cárcel por estar realizando, u orquestando, u organizando o materializando esos fraudes electorales. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Ahora, para poder comprender la historia de este primer partido, tenemos que ir a la historia de los partidos políticos. Y como estamos hablando del partido dominante, es decir, del PNR, que posteriormente se reorganizó como PRI, vamos a ver la historia del PRI y cómo es que han ido pasando los sexenios con los diferentes, con al menos con las dos primeras fuerzas políticas, ¿no? Es decir, cómo se funda PRI, cómo se funda el PAN, porque incluso el PAN también se funda con Manuel Gómez Morín, quien es un abogado destacado, que logró redactar la ley del Banco de México. Y bueno, y yo creo que veremos esos dos y después veremos cómo se funda, pues actualmente Morena, que yo creo, y aquí daré mi voto particular, creo que Morena no tarda mucho en desaparecer. Ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. No creo que tarden mucho porque han tenido muchos problemas y han cometido muchos errores. Y yo creo que es muy posible que el partido de Morena, con el cual llegó el presidente actual, pueda desaparecer en un tiempo futuro. Pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Vamos a ver la historia del PRI y ahorita regresamos. Antes de que continúe, anoten esto. El PNR se funda en 1929 y el PRM se funda en 1938. Fueron los dos antecesores del PRI. 1929 con PNR y 1938 con PRM. Contéstenme, ¿sí quedó claro? Es el partido PNR, es el Partido Nacional Revolucionario, ¿cómo está? Partido Nacional Revolucionario. ¿Y el otro es el cuál? El Partido Revolucionario Mexicano. Partido Revolucionario Mexicano. El Partido de la Revolución Mexicana. Ok, profe. ¿Listo? Esos son los dos antecesores del PRI. Ya después se funda el PRI. Sí. Los priistas somos herederos del Partido Nacional Revolucionario, a cuya fundación convocó el general Plutarco Elías Calles, cuando dijo en su informe de gobierno de 1928, la misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta a México, va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar de una vez por todas de la condición histórica del país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes. El PNR fue así factor fundamental para la pacificación del país y para la consolidación del ascenso al poder de los grupos que ganaron la revolución. Dentro de sus propósitos, uno fundamental fue imponer a través del poder político el proyecto de
de la Revolución Mexicana, que suponía un tipo de organización del Estado y una visión sobre el desarrollo de México. Este proyecto, por encima de los documentos básicos del partido, se encontraba plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue el gran logro de los grupos revolucionarios y que expresó los acuerdos a los que pudieron llegar en el Congreso Constituyente quienes representaron los ideales de la diversidad que participó en el movimiento armado. Los priistas somos descendientes del Partido de la Revolución Mexicana, aliado fundamental del general Lázaro Cárdenas para profundizar las políticas redistributivas y de justicia social. En 1938, el PNR se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Es la etapa de concreción de las políticas de redistribución de la riqueza derivadas del proyecto de 1917. Se fundan la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936 y la Confederación Nacional Campesina, CNC, en 1938, convirtiéndose el PRM en una alianza clasista, en un partido político con sectores que se movilizan masivamente para secundar las decisiones del gobierno cardenista. El PRM se integra entonces por el sector campesino, el sector obrero, el sector popular y el sector militar. Es la asunción del nacionalismo revolucionario como ideología preponderante en los miembros del partido. Los priistas damos continuidad al propósito modernizador que animó la creación en 1946 del PRI, que implicó la preponderancia de los civiles en la toma de decisiones políticas. Se diluye el sector militar hacia el interior del partido y el ejército mexicano pasa a jugar el papel de soporte fundamental de las instituciones civiles. Es la etapa de la revolución institucionalizada, de la perspectiva de un país que se urbanizaría y en el que se ampliarían las clases medias. En 1943 se constituye la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Este proceso precede al impulso del desarrollo estabilizador que contribuyó a forjar la historia del México moderno con grandes logros en materia de infraestructura, educación, salud y vivienda. Los priistas de hoy, los que persisten desde años atrás en las batallas, los que se integran, jóvenes relevos, recogimos la estafeta que integraron los ideales de Luis Donaldo Colosio. Los priistas sabemos que ser heredero de la Revolución Mexicana es mi gran orgullo, pero ello garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones. Por eso, porque la legitimidad se conquista cada día, estamos renovando nuestra estructura nacional. Nos fortalece la actuación dedicada y eficaz de 18 gobernadores. Participamos en todos los congresos locales y tenemos mayoría en 18. Gobernamos 18 de las capitales del país y el mayor número de los municipios. Nos representa la sólida y comprometida actuación de nuestras bancadas en el Congreso de la Unión. Esto, aunado a la fuerza territorial y nacional del priismo, sus organizaciones y sectores, y sus militantes, nos llevó a obtener grandes resultados en el 2007. Confirman el triunfo de Ivonne Ortega en la elección para el gobierno de Yucatán. Y en Aguascalientes el PAN sufrió una derrota ante el PRI. Se impone el PRI en las elecciones locales en Veracruz. Los resultados preliminares de las elecciones de ayer en Sinaloa dan la victoria al PRI. El PRI gana la mayoría de las alcaldías en Chiapas. Comenzamos en Oaxaca. El PRI retendrá los 25 distritos electorales de la entidad. El PRI gana las elecciones locales de Tamaulipas y Puebla. También en Zacatecas, el PRI lleva 26 alcaldías. El PRI arrasó de nueva cuenta en Durango. Durango es una de las entidades más fuertes para el PRI.
y además obtuvimos 15 distritos en Chihuahua, ganamos Morelia, la capital Tlaxcala y crecimos en votación en Baja California. El 2008 lo iniciamos creciendo en votación en Los Cabos, ganando 14 de los 15 distritos en Quintana Roo y todos los distritos en Hidalgo, con lo que hoy somos la primera fuerza política territorial de México. Somos el partido que edificó el México moderno, porque ciertamente somos la historia que fue, pero sobre todo, somos la historia que viene. Porque vamos a hacer historia, construyamos juntos el PRI del siglo XXI. Bien, un poco heroico el video, pero al final de cuentas lo que quería que vieran era el tema de la historia de la fundación del PRI. En realidad, el PRI lleva ya muchos años, ¿no?, tratando de generar su reivindicación en la historia de México, pero también es innegable que esta reivindicación ha provocado, entre muchas otras cosas, pues que el Estado mexicano haya tenido o sufrido muchos conflictos también. Bueno, esta es la primera parte, ¿no?, de cómo se funda el priismo, cómo se logra fundar este partido que, bueno, nos gobernó durante 70 años, ¿no? Es innegable que necesitamos ya por obligación estudiar la historia del priismo. No porque nos guste, sino que en realidad, pues es un partido que se mantuvo en el poder como haya sido, ¿no? Como haya sido, durante 70 años, nos gobernaron durante 70 años, y para poder comprender incluso lo que hoy está pasando, es necesario ir al pasado, y es precisamente mover ese pasado que ha representado los 70 años de sexenio, en sexenios por parte de los priistas. Ahora, ustedes tienen más recuerdos del priismo, ¿no? Ustedes tienen más recuerdos del priismo. Y me refiero a esto porque ustedes son personas más grandes que yo. Y ahora les preguntaría, ¿cómo recuerdan la época priista si la comparamos con la época actual? ¿Qué comparación harían entre el México priista, en esos sexenios que les tocaron a ustedes vivir? Seguramente fue el de Miguel de la Madrid, Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, con lo que hoy están viviendo. No sé en qué año hayan nacido ustedes. Pues las damas primero, profe, pero a ver si la compañera. No, es que creo que Marisela tiene problemas con su conexión. Ah, bueno. Pues sí, efectivamente, profe, yo sí estoy más grande que usted y sí tengo muchos recuerdos desde que soy niño. Yo nací en el 68, y emigramos para el estado de Tlaxcala, porque mi padre es del estado de Morelos, mi mamá del estado de Tlaxcala. Y emigramos para acá porque pues se dejaron, ¿verdad? Y en esa ocasión corría el año de 1974, que por primera vez yo iba en tercer año de primaria. Llegó el presidente de la República, que en ese tiempo era José López Portillo, y aterrizó en mi municipio, sobre la carretera San Martín Apizaco, autopista. Ahí aterrizó, bajó el helicóptero, y obvio los chamaquitos, como yo en aquel tiempo, pues corrimos, que nos enteramos de que iba a ser Nixtacuistla, o puso lo que se llamó lo que era
especies menores. La Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos y Especies Menores. Como fue a inaugurarlo, pues nosotros fuimos, yo fui con todos los compañeritos y tuve la oportunidad de conocer al presidente. No, pues la verdad, es algo que me dejó un mal recuerdo él. Desde ese entonces, y tengo yo la idea de que a un niño no se le hace eso. Yo solamente era un niño y como todo niño quise acercarme al presidente López Portillo para saludarlo. Y recuerdo que estuve cerquita y le extendí la mano para quererlo saludar y no me, como dicen vulgarmente, no me peló. Entonces le contesté bien fuerte yo y le dije que yo solo lo que quería era saludarlo, porque no me contestó, me vio muy poquito, pues yo creo, retazo de gente, ¿no? Y él mismo con su mismo brazo me hizo a un lado porque iba a pasar el primer mandatario. Yo lo único que yo quería, y se lo dije así, le dije, lo único que yo quería era saludarlo. Ya cuando ya me estaba dando la espalda, se regresó y se rió de mí el hombre aquel patilludo. Se regresó y me dice, es que nunca pensé que me quería saludar. Es que nunca pensó usted que nosotros, los niños, los admiramos a los presidentes, como el pueblo, como todos. Yo se lo dije eso y no sé ni por qué se lo dije. Me ha tocado ver a lo largo de mi vida muchas cosas con el Partido Revolucionario Institucional. Mi madre fue priista, mi abuelo también. A lo largo de mi vida, nosotros, cuando yo entré a las Fuerzas Armadas, nos inculcaban que el partido oficial era el bueno y que por ese debíamos de votar, como en esos tiempos que después llegó el presidente Salinas de Gortari, nos instaron a todos los militares para que votáramos por ellos. Entonces, el Partido Revolucionario Institucional siempre ha sido un partido que lo que ha buscado es considerar que toda la gente, ya fuera por miedo, ya fuera por vas a perder tu trabajo. Y yo en aquel tiempo, en los tiempos de Salinas de Gortari, hablamos del 88, pues tenía miedo perder mi trabajo porque los generales, especialmente los generales, hablamos de general de brigada, de brigadier para arriba, salían a arengarnos palabras a todos los soldados para que invitáramos a nuestras familias, invitáramos a nuestros conocidos, a nuestros parientes, para que nosotros o la gente votara por el partido que nos daba de comer. Entonces, sí, algo quisiera yo decir. Es verdad que posiblemente Morena en el futuro se pueda diluir o se vaya a desbaratar, porque hay muchas controversias entre ellos. Exacto. Pero también hay una cosa: si no se diluye, yo alcanzo a ver que Morena se va a convertir en otra especie de régimen, como lo hizo el PRI. ¿Por qué? Porque la gente que actualmente y que están pugnando entre ellos por el poder es gente también que trae ideas del PRI, del partido PRI. Entonces van a ir desplazando los verdes a los rojitos o los rojitos a los verdes, y se va a volver a colocar, van a permitir que termine correctamente el presidente López Obrador, pero al que van a tratar de imponer dentro del mismo partido es un conservador como ellos. Y si eso se logra, otra vez tenemos otro régimen por un buen tiempo. Yo así veo eso, y yo creo que me equivoco, yo no soy analista, pero lo he visto porque las maneras que tienen, que hoy están apletoricadas en el partido Morena, son los mismos y ahí están en el poder. Entonces tienen ideas, las mismas ideas.
y eso puede hacer que nada más dejen que salga el presidente López Obrador y venga otro, ya que obedezca a los intereses, y eso es histórico, siempre ha sido así. Lo mismo pasó antes de 1920 con los partidos o las castas conservadoras, como fue Santana y como fueron ellos. Siempre se van porque no quieren que cambie el sistema. Ya está, llegamos al poder, lo tenemos nosotros, vamos a conservarlo los militares, vamos a conservarlo los otros, los de la Santa Madre Iglesia, y vamos a buscar que esto ya no se mueva, para que continuemos siempre en el poder. Está pletoricado Morena, pero también hay mucha gente que es positiva, y eso para mí es grave. ¿Por qué? Porque no se van a alejar. Yo le hablo de Chiapas, le hablo también del estado de Tlaxcala, que están en Morena, que estaban como priistas, que llegaron al poder por medio de López Obrador, pero no lo van a, una vez que estén en el poder, de aquí soy, de aquí no me muevo, de aquí vamos a hacer acuerdos, y de aquí es lo mismito que se formó cuando se empezaron a formar los partidos, y se formó el partido, el PN, y el Partido Nacional Revolucionario. Así sí hubo entre ellos jalones, estirones y esto, pero se terminaron de imponer. Realmente, es que nada más hay dos, para mí, dos tipos de personas, el conservador y el libre, el liberal. Entonces, está pletoricado de México y de la cuestión, lo que es el medio empresarial, el que tiene el dinero, están unidos, siempre han estado. Hablamos de Iglesia Católica, templos o religiones, y también empresarios o empresas transnacionales, y todos ellos están unidos, aunque son pocos, pero están unidos. Y también dentro de las cámaras de diputados y senadores, y dentro de los partidos políticos, están ahí. Nada más ahorita están haciendo cólicos, pero le diré, saben, y el pueblo no sabe. El pueblo siempre se deja llevar por la cuestión de luces de otros. O sea, se alumbra el pueblo de otros, o mucha gente se alumbra de otros. Espero, como dice el presidente de la República, que por medio de las benditas redes sociales, la gente empiece a despertar. Sí, las redes sociales trajeron un despertar, quitar por un momento el analfabetismo político, pero mucha gente no le gusta hablar de política, no le gusta hablar de religión, y eso es lo que genera que con el tiempo, otra vez, los que siempre les ha gustado vivir, salgan los políticos, pues, les ha gustado vivir a costa del erario mexicano. Yo, ese es mi punto de vista, profe. Okay, listo. Y por eso, porque precisamente yo desde mi infancia, hablo desde el presidente, que yo empecé a fijarme en los presidentes, fue desde Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez recibió el poder, y la toma de posesión, pues yo no recuerdo ni cuántos años tenía, pero me llamó mucho la atención, sí, que Luis Echeverría Álvarez, pues él fue lo del 68, en la batalla de Tlatelolco, y ese era, te escucho, te doy migajas nada más, ¿sí? Y eso es lo que les gusta al PRI. Ellos dicen ser innovadores del progreso, pero del progreso para ellos. Realmente no lo hacen, no respetan. Siempre hay una cuestión, primero yo, luego yo, y por último yo. O sea, siempre quieren hacer esas castas sociales en las que yo tengo sangre azul y los demás somos indios, o son indios. ¿Y por qué? Si el hombre, para mí en lo personal, el hombre, el ser humano, delante de Dios número uno, es igual, hombre y mujer. Y no importa color, tribu, pueblo, raza y lengua, para Dios, creo que los más feitos para Él son los más guapos. Y yo por eso finco en esa mi filosofía, y digo, y creo que no es justo que nuestro México vuelva a repetir. Yo tengo nietos, y es por eso que me preocupo, y he pensado en que lo que me reste de vida voy a dedicarlo
a que no regresen y que mi gente y todo lo que se pueda hagamos ese cambio para que el pueblo, las nuevas generaciones aprendan qué es lo que realmente le ha afectado, porque la historia se repite continuamente y continuamente caemos en un ciclo, y ¿qué es lo que trae ese ciclo? Que al rato mis hijas o mis nietos, ellos van a ser abuelos y van a estar con el mismo dolor que yo tengo hoy, de que vemos mucha miseria, mucha injusticia, mucha desigualdad. Es correcto, es correcto lo que nos manifiestas. Mari, ¿quieres comentar? ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, te escucho, Mari. Te escucho bien. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno, preguntó que los cambios que ha habido, ¿o qué preguntó? No, pregunté. Pues yo solamente, bueno, digo, ha habido muy pocos cambios, sí, que como decía Josué, de lo indígena a lo, pues, social, ¿no? Que antes había mucha discriminación, efectivamente. Yo tenía entendido que incluso aquí en Puebla, del puente de Ubando para el barrio de Analco, era puro pueblo, y de al revés, para que entonces sí había mucha división. Pero pues igual siento que, aunque hayan cambiado las guerras de armas, pues sigue habiendo la guerra política, las guerras frías, y pues nuestro país, en vez de avanzar, pues no sé, gobiernos van, gobiernos vienen, sean priistas, sean morenistas, sean panistas, pues siempre va a haber desfalco económico, y lógicamente, pues algunos detalles que hacen, uno viene, pone, otro viene y quita, como que tapando hoyos para disimular a la gente, ¿no? Y realmente avances, pues sí ha habido, pero muy pocos. Realmente no le veo gran avance, y pues peor para nosotros, porque igual como ciudadanos, pues exactamente no es necesario que tengas un título universitario, eso. Hay mucha información, pero nos da mucha flojera leer, mucha flojera involucrarnos, tanto en la política como en lo general de la gente, ¿no? Creo que cada quien ve por sí mismo y no por todos en general, y todos somos un país. Entonces yo en mi punto de vista, pues sí, digo, sí hay cambios, muy pocos, pero pues sea el partido que sea, siempre traen algo consigo, ¿no? Que evita el que el país crezca. Pues sí, en realidad es eso, ¿no? Ha sido complicada la historia política mexicana. Ya vimos que hubo muchos muertos al principio, después ya no, pero hubo mucha corrupción. Entonces, ha sido compleja, muy compleja la historia política todavía del México que hoy tenemos. Y bueno, yo creo que dentro de este sistema partidario tendríamos que ver también y analizar en dónde empieza la primera ruptura del PRI, porque el PRI empieza su primera ruptura en 1988, precisamente en la elección de Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. Incluso en aquel momento, Porfirio Muñoz Ledo, que era presidente del PRI, decidió renunciar a la presidencia del PRI para irse con Cuauhtémoc y tiempo después fundar el Partido de la Revolución Democrática. Esa es la primera ruptura del priismo moderno, ¿no? Y bueno, yo creo que la segunda ruptura del priismo moderno se da con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León por no dejar que el PRI continuara en el poder y cederle esa oportunidad al PAN con Vicente Fox Quesada. Y me parece que en esta última que acabo de manifestar, pues bueno, hay consecuencias políticas muy fuertes porque el presidente Ernesto Zedillo, desde que dejó la presidencia hasta el día de hoy, no ha venido o no ha regresado a México. Él se autoexilió
y no tiene el más mínimo deseo de poder regresar. Seguramente no regresa, no porque le tenga miedo al partido o no porque le tenga miedo a las consecuencias políticas, sino todos sabemos que, pues él sabe que estoy seguro que si el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León regresa a México, hay una muy fuerte tentativa de muerte para este presidente. Y yo creo que ese es el principal objeto de por qué Ernesto Zedillo no ha regresado a México desde que se fue, desde que salió del poder. Lo cual, para que nos demos cuenta que todavía muchas cosas de las que pasaban antes, ¿no? A principios del siglo XX, pueden seguir pasando en la actualidad. Y bueno, con estos ataques a funcionarios políticos del actual gobierno mexicano, como fue el jefe de seguridad de la Ciudad de México, el procurador de Jalisco, y bueno, los diferentes ataques que han existido, yo creo que no estamos lejos de que pueda existir un ataque al actual presidente de la República. Entonces, la historia está, probablemente no estemos viviendo el mismo momento, pero no quiere decir que no podamos repetir algunos sucesos trágicos de la historia. Y yo creo que ahorita el más latente es el peligro que corre el presidente Andrés Manuel de que llegue a sufrir algún tipo de agresión o atentado. Hace poco yo manifesté que incluso Roberto Madrazo, quien compitió en la elección de 2016 por el PRI, hizo una entrevista hace un mes, para Telediario, un noticiero de Tabasco, y él mismo manifiesta, lo deja ver entre líneas, que no están contentos los del antiguo régimen con Andrés Manuel. Y si alguien puede decir que hay atentados de muerte contra los opositores al régimen, es precisamente Roberto Madrazo. Él manifiesta en esa entrevista cómo es que se dan las condiciones de muerte para su padre en el gobierno del presidente Díaz Ordaz en los años 60. Pero bueno, un dato interesante y un dato también perturbador. Vamos a ver la transición y la ruptura del PRI, porque como les decía, ahí viene el conflicto entre el priismo de aquellos años y cómo es que se logra pues fundar o romper este priismo, la primera parte de la ruptura del priismo, porque en realidad el priismo siempre fue el mismo hasta que llegó 1988 y esta elección que sí generó mucha polémica en aquellos años. Pero bueno, vamos a ver esta parte y pues yo creo que a ustedes les traerá muchos recuerdos también para poder analizar cómo es que se da ese contexto o cómo se dio, cómo vivieron ustedes ese contexto. Me imagino que tenían como 20 y tantos años o apenas iban a entrar a los 20 años, pero bueno, para que se den la magnitud del problema de la ruptura del partido dominante en aquel momento de 1988. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. La candidatura, aquella que se va a convertir en la candidatura única, va a ser la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El 3 de junio, Eberto Castillo, candidato del PMS, declina su candidatura en favor de la de Cárdenas. Este paso que damos no es para declinar compromisos. Este paso que damos es para sumar fuerzas con un hermano de lucha de hace mucho tiempo. Es para sumar fuerzas con Cuauhtémoc Cárdenas para juntos cumplir todas las promesas que hemos hecho a este pueblo mexicano. Por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Para su sorpresa, los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación en Bucareli muestran una tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas.
Y en las primeras horas de la madrugada se anuncia en cadena nacional una caída del sistema de cómputo. La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. El actual régimen va a pagar este 6 de julio el error de haberse entregado a intereses extraños y contrarios a los del pueblo mexicano. Al ejido La Unión llegaron muchas cartas de puros señores difuntos, dando gracias por su voto. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aun sin embargo, tal le dan gracias por su voto al PRI. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron. Todos ya murieron. Y siguen en el padrón electoral. Debemos ser respetuosos con los que piensan diferente. El respeto a los opositores no llegó muy lejos. 4 días antes de las elecciones son asesinados Francisco Javier Obando y Román Gil Heraldez, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas. Obando estaba encargado por los distintos partidos y organizaciones de coordinar la recepción de la información electoral de casillas, de distritos y nacionalmente. En el distrito sexto de Oaxaca, los representantes de nuestros partidos fueron expulsados de las casillas en los municipios de Guajuapan, Mariscala, Guadalupe Huartilla, Corral de Piedra y Tamazulapa. En el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, pistola en mano, el presidente municipal, junto con un tal licenciado Guerra, obligaron a nuestros representantes a abandonar las casillas ubicadas en el Capulín y la colonia Probar. En las casillas 49 y 49A del distrito séptimo de Naucalpan, Estado de México, expulsaron a nuestros representantes violentamente de las casillas. El 21 de agosto son asesinados 4 jóvenes activistas simpatizantes de Cárdenas. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Mi propuesta inicial es la siguiente. Convengamos la forma de limpiar la elección. Aceptaré el resultado cualquiera que sea, que surja de comparar los números de las actas de escrutinio y de abrir los paquetes electorales que sean necesarios. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el 1 de diciembre de 1988, al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Al día siguiente sostiene una reunión con la cúpula del PAN para buscar consolidar su legitimidad. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil que solo nuevas elecciones deben haberle dado, sino credibilidad. Dar la sensación de que a Los Pinos ha llegado un líder firme y decidido. La mañana del 10 de enero cambia la guardia en el sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país.
De años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. Pero no fue por sus propias faltas que Salinas actuaba contra él. Se decía que la Quina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, supuestamente cometió Salinas de Gortari a los 3 años de edad. Se le va a hacer pagar su desacato al sistema y a Salinas en lo particular, y se va a hacer un castigo ejemplar. Lo que le pasó a la Quina le podía pasar a cualquier otro de los líderes obreros, incluido a Fidel Velázquez. La lección la aprenden rapidísimo. La reacción social fue una mezcla de admiración y alivio. La figura de Salinas de Gortari creció. En efecto, había un líder en Los Pinos. Con el apoyo incondicional del octogenario líder y presidente vitalicio de los obreros Fidel Velázquez, se firman los pactos entre la CTM, el gobierno y los empresarios. En muchos otros países, un ajuste así de drástico en los salarios, como el de 1990, hubiese arrojado a los obreros a la calle en protestas multitudinarias, no en México. Es una de las ventajas del corporativismo, comentaba Salinas. Es importante que ellos entiendan que los mexicanos no queremos ser como los americanos, ni como los canadienses. Queremos ser sencillamente mexicanos. Es nuestro mayor orgullo. El prestigio interno de Salinas crece y cuando dice que México puede ingresar al primer mundo, lo cree en verdad. Su mayor acierto es su actitud. Es un gran vendedor. Hace que México piense más en el futuro que en el pasado. El hechizo salinista parece convertir los sueños en realidad. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988 que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. 2 meses después, en el aeropuerto de Guadalajara, es asesinado el cardenal arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo. En la confusión del todo, las primeras noticias se refieren a que ha sido víctima de un fuego cruzado entre 2 bandas de narcotraficantes. Es el primer brote de un nuevo grado de violencia que alcanza a personas de jerarquía. Y mientras el presidente se prepara para la firma del Tratado de Libre Comercio, el semanario Proceso publica un reportaje documentando la existencia de un grupo guerrillero en el estado de Chiapas. Días más tarde pudo destapar a su protegido político, Luis Donaldo Colosio, su fiel colaborador y, en ese momento, su secretario de Desarrollo Social. ¡Vamos por más progreso para México! ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva México! Salinas no debía esperar a que los astros lo siguieran bendiciendo con otros triunfos extraordinarios. Tal vez la presidencia de la Organización Mundial de Comercio a la que aspiraba y, ¿por qué no?, la vuelta apoteótica en el año 2000. Sería el rey que inauguraría el milenio, no un presidente cualquiera, sino el dueño y señor del sistema político mexicano, el presidente imperial por antonomasia. El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Quiero ser presidente de México para encabezar. 2 semanas después, al terminar el mitin en Tijuana, y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo.
Ante este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. Una época complicada para el priismo de aquel momento, que le toca vivir la ruptura del partido que originalmente pues era de una estructura piramidal, ¿no? En donde el presidente decía y los demás actuaban. Sin embargo, en aquella elección de 1988, hubo remanentes resistentes al aquel entonces presidente Miguel de la Madrid, y es por eso que Cuauhtémoc Cárdenas decide fundar su propia organización junto con diferentes partidos que en aquel momento estaban. Pero por otro lado, también el momento complicado de una ruptura dentro del propio partido es la elección de 1994, porque el elegido del presidente era Colosio, pero curiosamente nunca se pensó que Colosio pues llegara también a rebelarse en contra del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, hasta el día de hoy no podemos manifestar quién logró matar con exactitud a Colosio, pero yo creo que todos tenemos, aún y a pesar de que existió un culpable legalmente, que quien lo mandó a matar fue el propio presidente Carlos Salinas de Gortari. Eso es lo que creemos, ¿no? No se ha podido probar nada, pero creo que razones sobraban para que se haya tomado una decisión de esta naturaleza, lo cual implica pues también un hecho muy lamentable dentro de la historia mexicana. Y la otra transición de ruptura es precisamente lo que pasa en la elección del 2000. Y aquí digo lo siguiente, aquí esta elección es histórica porque es donde precisamente el PRI pierde el poder por completo. Por eso les decía hace un momento que en realidad, ¿cómo llamarlo? El PRI pierde el poder que había obtenido durante, ¿cómo explicarlo? Durante 70 años, y por primera vez este partido es quien logra pues generar la gran transición partidista en México, de PRI a PAN, ¿no? Y todo el mundo pensaba, yo creo que a lo mejor ustedes incluso llegaron a votar, si es que ya votaban en aquel momento, pero llegaron a votar por el presidente Fox, o sus familiares llegaron a votar por el presidente Fox, pensando que él iba a hacer lo mejor porque representaba una idea de cambio, ¿no? Como ahora lo representa Andrés Manuel, en aquel momento lo representaba Fox. Pero nunca pensamos que en realidad, pues siguiera, aún con un partido diferente, las mismas prácticas del priismo de los 70 años en el poder, ¿no? Es decir, estamos hablando de que no fue en realidad un cambio, simplemente fue lo que ya conocíamos, ¿no? Lo que las esperanzas de cambio nos daban, en realidad nunca hubo cambio de absolutamente nada, ¿no? Porque incluso el propio presidente Fox, tiempo después manifestó que era muy amigo de Carlos Salinas de Gortari, y también había dicho que él había hecho las formas jurídicas para eliminar a Andrés Manuel de la contienda de 2006, es decir, impedirle el paso a la elección de 2006, lo cual implica y genera pues que en realidad estemos hablando de que siempre han existido intervenciones de los presidentes en los momentos políticos mexicanos, y obviamente los partidos aquí han jugado un papel fundamental en la historia democrática del país. Hasta el día de hoy, el único gobernador independiente que llega a existir en el país es el Bronco en Nuevo León, pero de ahí en fuera los partidos políticos siguen teniendo la supremacía de, obviamente, de decisión, de discurso, de organización, y bueno, todo lo que implica generar campañas políticas para poder acceder a un lugar o algún puesto de elección popular. De esa naturaleza estamos hablando. Vamos a ver esta parte de esa elección del 2000, cuando pensábamos que de alguna forma podía llegar un cambio para México, cosa que pues al final no se dio, porque también Fox cometió muchas tonterías. Pero sería bueno recordar un poco acerca de esa elección.
Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. Need I go on? Pasado, nuestro compañero José Plata nos presentó imágenes que para muchos serán imágenes de nostalgia o de recuerdo y otros de plano no las habían visto porque seguramente parte de nuestro auditorio es muy joven, el debate de 1994, pero tendremos más frescas las imágenes del debate del 2000 que ahora nos muestras, José Plata. Así es, Azucena. Vamos a continuar ahora presentando lo que ocurrió con el debate presidencial del 2000, en donde se enfrascó en medio de mucha polémica y controversia por lo ocurrido, sobre todo porque se había pactado en una primera instancia un debate presidencial, el cual pues no se reunieron las condiciones según dos de los candidatos presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y también Francisco Labastida por el PRI, mientras en rueda de prensa que se realizó el día cuando se iba a realizar este debate presidencial, Vicente Fox Quesada pues hizo popular esa frase del hoy, 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 porque pretendía realizar el debate presidencial ese día que se tenía pactado. ¿Qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que se vivió en aquel entonces, un 21 de mayo del año 2000, cuando pues se enfrascaron en esta serie de discusiones tanto Vicente Fox Quesada como también Francisco Labastida y también Cuauhtémoc Cárdenas? Tenemos que mandar una señal de la seriedad con la cual nos vamos a comportar. Me parece que si nos estamos comportando con esta frivolidad y con esta ligereza, estamos mandando una señal muy negativa al pueblo que nos merece todo respeto de la forma en la cual nos conduciríamos en los asuntos públicos. Tanto la campaña como los asuntos públicos requieren seriedad. El pueblo requiere que le tratemos con seriedad y con respeto. Ya tendríamos ahí a Televisa, a Multivisión, etcétera, ya estarían ahí. A todos, sí. Ya están ahí, ya están comprometidos, ahorita lo arreglamos. ¿Por qué no lo arreglas y luego platicamos? Ok, está bien. Entonces estamos de acuerdo ya con eso, arreglado eso estamos. Pero el tiempo fue las 6:30, no está a las 6:30, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue, digo, no podemos estar a tu capricho, perdóname, no podemos estar a tu capricho. Vamos a lo que sigue, el viernes hacemos el debate. Hoy. El viernes, hoy. No tenemos las condiciones. Ahí están. No, ahí no están. Ahí está. En tu palabra no podemos creer. En este fax puede ser, pero en la palabra no podemos creer. Yo al menos no puedo creer. No, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Y agrego algo adicional. Hay un problema. Aquí se acuerdan los términos entre las partes. No se le impone por parte de un candidato a los otros dos candidatos los términos de la negociación. Eso no lo aceptamos nosotros de ninguna manera. Bueno, una vez más, los medios están siendo testigos de la poca disposición que muestran los candidatos del PRI y del PRD para cumplir los compromisos acordados ayer por la noche ante todos los mexicanos. ¿Te parece que tratemos que sea preferentemente en el World Trade Center y con el formato que ya hemos convenido aquí? Yo voy a esperar el fax de la otra televisión. Estás en tu casa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Liceo Labastida. Muchas gracias, Vicente. Cabe destacar, Azucena, que días después, se realizó este debate presidencial, como lo habían acordado pues Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida, y como pues no lo pretendía Vicente Fox Quesada. Y bueno, cabe destacar también que en este año 2000 se realizaron dos debates presidenciales, uno que incluyó a todos los candidatos en ese entonces y uno más que reunió solamente a los tres principales candidatos, que eran del PRI, del PAN y del PRD. Ahí hubo algunas de las historias, un primer debate que se realizó también de forma ininterrumpida por vía internet y también a nivel nacional, y bueno, de ahí en adelante pues muchos analistas han dicho que este fue el inicio del triunfo de Vicente Fox en la urnas. Bueno, qué recuerdos, José Plata, muchas gracias, y mañana vemos el 2006, ¿te parece? Claro que sí, mañana estaremos pendientes de lo que ocurrió en el 2006. ¿Se acuerdan de esos sucesos, chicos? Elección de 2006, 2000, lo compleja que fue. Me acuerdo también porque con lo de Colosio, con lo de Cedillo, cuando llegó a el cardenal que estaba Prilloni, me acuerdo.
Sí, sí me acuerdo de todos esos, sí, de todo eso, de eso, también con el levantamiento armado en Chiapas del 94, estaba Salinas de Gortari, igual yo estaba, en ese tiempo estaba en el ejército, y estaba en Chiapas, y fue el pretexto para poder imponer bueno, es que ahí hubo la traición de este señor, pues él se sintió traicionado en Salinas de Gortari con Colosio, y pues sí es obvio que quien lo mandó a matar fue él, y lo del levantamiento armado fue una distracción ya para que se siguiera quedando el PRI de nuevo ya con Zedillo, pero Zedillo sí traiciona también a Salinas de Gortari, más bien traiciona al PRI. Por eso es que Zedillo ya no, él no participa, es como que si estuviera muerto, ni pío ni pavo. ¿Por qué? Porque él sabe la realidad, sabe quién mató también a Colosio, pero él no va a hablar, no está como la traición que siempre ha traicionado y que traicionó el voto de esperanza que tenía el pueblo de México con Vicente Fox, Felipe Calderón, todos ellos, el régimen priista. Yo voté por él, desafortunadamente en el 2000 yo voté por el Vicente Fox. Fue el voto que más me pesó y que más vergüenza me dio haber votado por Vicente Fox Quesada. Ya por Felipe Calderón en el 2007, 2008 yo no voté, y de hecho antes de Fox tampoco nunca votaba por el PRI. Desde muy chamaquito pues yo vengo ofendido con los presidentes desde pues ya lo dije, desde López Portillo, sí, y yo nunca voté. Ya cuando tuve la oportunidad de votar, yo ya no, o sea, de comenzar a votar, en ese tiempo había credenciales, sí hubo un problema bien grave, bien fuerte, porque antes nomás llegaba la gente, antes de que yo pudiera votar, llegaba la gente y le daban, hacían cola a los que iban a votar, nunca les pedían una tarjeta, una credencial de elector, solamente llegaban, les daban sus boletas y les daban unos de más, otros de más y otros de más, y se daban lujo hasta los más, los que tenían las pagas, de que les daban hasta más boletas. Yo todavía no podía votar. Aquí lo vi en Acuitlapilco, ahí miré yo cómo habían personas que pues luego se les veía la arrogancia, lo extrovertido incluso en su vestuario, una gran diferencia económica que había, y ellos llegaban y se daban el lujo porque aplicaban una cosa que se llama el efecto carrusel. ¿Por qué? Porque le daba le daba boletas y metían votos de más, o sea, inflaban las casillas. Yo todavía no podía votar, pero yo observé eso. El asunto de esto es que pues yo la verdad ya en Chiapas cuando tuve la oportunidad de votar, porque yo entré muy jovencito al ejército, ya dieron unas credenciales para votar, porque se armó para el 2000 se dieron allá las primeras credenciales, pero solo traía un nombre nada más, un nombre, no había fotografía, no tenía huella como las que más o menos hoy ya son, pero en ese tiempo nomás era una credencial del INE o del IFE, algo así decía, y a todos nos dieron y nos la recogieron. Y así los militares nos dieron nuestra credencial y vayan a votar, y regresando tienen que entregarla, y así lo hicimos. Pero yo no voté y nunca voté, yo nunca he votado, nunca voté por el PRI, sí, siempre puro PT, siempre ha sido así mi mente, ¿no? De votar por el enemigo de ellos, y puro PRI. Ya cuando salió Cárdenas, el PRD, en el 88, eso que salió ahorita en el video, pues sí, lo dijo claro, y se los dijo que
iba a repercutir, ¿sí? Sus errores del PRI iban a repercutir y que se los iba a demandar el pueblo. Y tuvo mucha razón Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Porque a él le robaron también la presidencia ya como perredista, hijo de Lázaro Cárdenas. Y bueno, yo no sé ni por qué me fijaba tanto, ¿no? Pero siempre he sido así, me voy fijando por cada sexenio, por cada administración desde niño, no sé a qué se deba. Pero ha sido muy difícil. Siempre ha sido muy difícil gobernar, muy complicado. Sí. Es correcto. Mari, ¿quieres decir algo antes de ya cerrar la clase? Pues no me acuerdo muy bien cómo eran esas elecciones, la verdad tenía mucho trabajo y nunca ponía atención ni en las noticias ni en las elecciones, y igual yo me crié mucho con el PAN porque escuchaba mucho a mis papás, sí dialogaba mucho con ellos, y pues ellos de años, de los 30, pues hacían muchas cosas y nos hacían hincapié en cada cosa importante. Pero pues ahora que tú piensas, ya ves, ya de todas formas es difícil creer en algún presidente, ¿no? Es complicadísimo por lo muy difícil que ha sido tan difícil porque bueno, pues si tan solo los presidentes de aquí de las colonias, cuando se empiezan a sus elecciones, no de visitar casas y de hacer paramayas, llegan al poder. Es complejo, ha sido muy complicado. Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy y ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿de acuerdo? Ok, profe. Yo también. Cuídense. Pues muchas gracias, profe. No sabía que iba a hacer tantas cosas. Al traidor, al pueblo, al cambio. Nos vemos. Pues, hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, Mari. Adiós.